Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Objetivo Universidad. Hoy vamos a hablar sobre el 34 Encuentro de Mujeres que se va a realizar aquí en nuestra ciudad de La Plata en unos días, no más. Porque es muy importante hablar de este tema, porque el movimiento feminista ha avanzado muchísimo en estos últimos años, pero falta mucho hablar sobre muchos temas, falta mucho luchar, porque hoy vamos por las calles y realmente todavía no podemos terminar de caminar tranquilas, sin pasar por alguna situación incómoda o violenta. Tampoco tenemos que dejar de luchar por tratar de conseguir una igualdad en los ámbitos laborales, donde sabemos que las mujeres hoy no están en las mismas condiciones que los hombres y en otros ámbitos también. Y también tenemos que decidir sobre nuestros propios cuerpos. ¿Por qué no podemos hoy, en el año 2019, todavía poder abortar si eso realmente deseamos? Falta muchísimo todavía para lograr nuestros verdaderos derechos, pero mientras tanto vamos avanzando y nuestra Universidad Nacional de La Plata nos acompaña en ese sentido. Desde el año 2010 que se proclamó a favor del aborto legal, gratuito y seguro, y también está implementando protocolos de acción ante situaciones de violencia de género. Nuestra universidad viene avanzando también en los planes de estudios, en las distintas currículas de algunas carreras, donde los profesionales se encuentran trabajando a diario con estas temáticas para ayudar a las mujeres, para darles a conocer también los derechos, para que se animen a hablar. Esto es Objetivo Universidad. De aquí analizamos los problemas y las temáticas que viven en nuestra sociedad desde la óptica de nuestra universidad y nuestros profesionales. Y para hablar sobre este tema, porque se viene el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, hoy nos acompañan Diana Broggi, que es la directora de Políticas Feministas de nuestra universidad, y también Ana Rusconi, que es la directora de Prevención de Adicciones de nuestra universidad y está también de lleno metida en la organización de este encuentro tan ansiado, tan esperado. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Bien, ¿Todo bien? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se viene el encuentro, ¿no? ¿Cómo nos encontramos posicionadas ante este evento que va a ser muy masivo y que, bueno, la ciudad de La Plata también va a ser anfitriona? Y por ahora con mucho trabajo, porque como bien vos decís, estamos en la cuenta regresiva. El encuentro se va a realizar los días 12, 13 y 14 de octubre aquí en la ciudad, mejor dicho aquí en la región, porque dadas las dimensiones y la convocatoria que ya está teniendo el encuentro, hemos trabajado de manera conjunta con las localidades de Berisso, Ensenada y La Plata para poder garantizar alojamiento, lugares para los talleres, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todo indica que va a ser el encuentro más masivo de la historia de los encuentros nacionales de mujeres, encuentros que han ido creciendo desde el año 1986, que se hizo por primera vez aquí en la Argentina, hasta hoy de manera exponencial en masividad y también en la amplitud y en la heterogeneidad de las participantes, ¿no? Bueno, 34 años que ya cumplimos este 2019. ¿Y cuáles son, pensándolo como hitos, ¿no? ¿Cuáles son los principales avances en estos años? Que podemos decir, las principales luchas ya ganadas. Principales luchas ya ganadas. Sí, yo creo que hay algo que es importante destacar, que tiene que ver sí, con la densidad histórica, digamos, de los encuentros. De hecho, es único en el mundo un evento de estas características que reúna al movimiento de mujeres y feminista y que se sostenga durante 3 décadas y un poco más. Entonces, eso también tiene para nosotras una articulación que es en clave de la articulación del movimiento de mujeres con los derechos humanos, con el conjunto de luchas, digamos, de
de nuestro país, que también hay que decirlo, el pueblo argentino es un pueblo en lucha en general, y desde ahí el protagonismo más de las mujeres y del movimiento feminista. Creo que los avances tienen que ver también por ahora con el sentido, sobre todas las cosas, simbólico y cultural, también a partir de la discusión, digo, desde el derecho al voto hasta un montón de discusiones que se fueron dando en el marco de los encuentros desde el 86 a esta parte, que también se fueron acompañando con proyectos de ley, ¿no? Así como, bueno, uno de los hitos es el nacimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto, pero también lo cierto es que leyes como la erradicación de las violencias o mismo la ley de niñez, un montón de distintas cuestiones que hacen hoy al encuadre legislativo que tenemos como materia de derechos las mujeres y las distintas identidades, la ley de identidad de género incluso, son conquistas para nosotras, pero bueno, lo cierto es que podríamos decir son los avances, además de un montón de avances culturales y simbólicos, sobre todo el 2015 a esta parte, pero bueno, después faltan un montón de cuestiones que tienen que ver también con la materialidad, si se quiere, de bueno, cuánto de eso se plasma en las condiciones de vida concretas de todas nosotras. Seguro. Y son avances que lo importante es que está instalado el tema en todos los niveles de la sociedad. Y si nos vamos para el lado de un poquito nomás de la educación, después vamos a hablar sobre el rol de la universidad y demás, pero se me viene a la cabeza la ESI, ¿no? Cómo ha ido avanzando la educación sexual en los colegios y qué gran cambio, ¿no? También que hemos atravesado en estos últimos años, y qué importante la educación sexual y qué debates trae aparejado este tema de que todavía hay gente que está en contra. Sí, en realidad, en el sentido de lo que decía Diana, digamos, los encuentros también siempre han sido... por su funcionamiento, los encuentros funcionan en talleres, sí, a los cuales no hace falta inscribirse previamente. Cualquier mujer que participa puede ir a todos los talleres que quiera. En los talleres no se vota, sino que lo que se hace es debatir, intercambiar experiencias y demás, y opiniones, y gracias a eso se va avanzando progresivamente en transformar estas ideas en lo cultural y en lo político, y también en ir transformando la realidad, porque el hecho de que exista una ley de educación sexual integral y de que de a poco su implementación vaya lográndose, tiene que ver con que estos encuentros han sido la caja de resonancia expresando esa necesidad que tiene que ver con un derecho de las mujeres, que tienen que ver con el silenciamiento histórico al que somos sometidas, con el sistema patriarcal, con el sistema político y económico en el que vivimos, donde las mujeres sufrimos una doble opresión, sí, por ser trabajadoras, por ser mujeres, por ser, ¿no? Y entonces la verdad es que los encuentros toman mucha importancia por eso, porque son como la previa para luego poder avanzar, claro, en políticas necesarias. Sin ir más lejos, como decían, a la marea verde o acontecimientos o movimientos como el Ni Una Menos tuvieron un precedente en los encuentros nacionales de mujeres. Un precedente y un impacto muy grande que, bueno, que fue acompañado también por los medios, la visualización de los medios o las redes sociales, las campañas que se han hecho también en las redes sociales, que han sido estudiados luego. El hashtag Ni Una Menos es uno de los más viralizados y tecleados, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y estos avances que yo decía, ¿cómo puede ser, no? Que vos mencionabas también el tema de la violencia económica, por ejemplo, que está muy ocultada, porque cuando hablamos de violencia no es solamente la violencia física, que aún así hoy cuesta mucho que las mujeres se animen todavía, pero hay varios tipos de violencia, ¿no? Sí, sobre todo, creo que en los últimos años también se ha visualizado un poco más, o empieza como a aparecer, creo, más clara la evidencia de la violencia psicológica, que tal vez, y la violencia simbólica. Digo, como en esto de los avances más culturales y simbólicos tienen que ver con eso, que hay como otros pisos más sociales y culturales, y que los ves, esto, bueno, ya no es lo mismo hacer un chiste, claro, que otro. Hay determinadas cuestiones que me parece que son interesantes y son conquistas también, evidentemente, del movimiento, que son disputas del sentido común,
Y eso está articulado. Después hay, sí, toda una serie de violencias que tienen que ver más con lo estructural. Por ejemplo, la violencia económica, sí, cuesta mucho que todavía esto que sea reconocida. Cuando nosotras decimos eso que llaman amor es trabajo no pago, claro, es decir, que se reconozca que las tareas de cuidado, que las tareas domésticas también son trabajo. Bueno, y ni hablar la brecha salarial. En la Argentina tenemos una diferencia del 27% de una mujer, y eso que además está estandarizado en términos binarios, digamos, ¿no? Mujer-varón, ni hablar. Sí. El resto de las identidades de género, y eso es violencia económica y muchas veces incluso es política de Estado. Exacto. Y ahora les quiero preguntar, porque hay un tema que está en debate o en resonancia, que es el nombre del encuentro, ¿no? Que algunos le dicen el 34 encuentro de mujeres, después otros que llaman de mujeres y disidencias. Quiero que me expliquen, por favor, explíquenme cómo es el debate, por qué es el debate, cuáles son los objetivos del nombre, ¿no? Y bueno, por qué no solamente se debería llamar Encuentro de Mujeres. Explíquenme. Sí, bueno, en realidad es, como vos bien decís, es un debate que lo que hemos en general visto en la comisión organizadora es que es un debate que debe ser patrimonio de las miles y miles que participen en este 34 encuentro, como han sido todas las cuestiones. Cada cosa, cada taller es soberano y ahí se habla de todo, cada uno lleva el tema que le interesa y que le parece pertinente. Sí. Y esa metodología de funcionamiento es la que ha permitido justamente que los encuentros sean cada vez más masivos. Es decir, para mí, hago un paréntesis, es importante resaltar que Argentina es el único país donde los encuentros han sobrevivido y han mantenido una continuidad. En el caso de Brasil o de otros países de Latinoamérica, esto no pudo suceder justamente porque empezó a haber disputas o sectarismos que predominaron y que empezaban a dejar afuera distintos sectores y se terminaron rompiendo. Y la estructura organizativa que tiene el Encuentro Nacional de Mujeres en la Argentina es estas comisiones organizadoras que se arman en el lugar donde se hace el encuentro, tienen como tarea y como función trabajar y organizar, no decidir por sobre todas las que participen, y luego se desarman y se vuelven a armar en el próximo lugar, pero no hay una estructura fija que imponga o que decida por sobre las demás. Entonces, la cuestión o el debate sobre la posibilidad del cambio de nombre estuvo un poco atravesada también por esto de, bueno, ¿y quién debe decidir eso? Y finalmente lo que pudimos ponernos de acuerdo, la mayoría, es esto de que deben ser las que vengan para preservar justamente que el encuentro es de todas, que es horizontal, que es plural, que es democrático. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hay un debate alrededor de si el encuentro es Encuentro Nacional de Mujeres, si es esto que decías vos, de mujeres y disidencias. Y ahí, bueno, hay distintas discusiones. En lo personal, es Encuentro Nacional de Mujeres, nacional en el sentido de que no es municipal ni provincial, sino que es de todo el territorio, digamos, es más, vienen mujeres de... Pero también se dice plurinacional, ¿no? También hay una propuesta, esa opción para llamarlo también hay una propuesta de agregarle el plurinacional, que no, porque en realidad hoy los encuentros albergan a mujeres de los pueblos originarios, albergan a las disidencias de género y sexuales, no, pero nada. En absoluto. Lo que sí hay un componente mayoritario de mujeres que tiene que ver con la realidad también y con que nacieron de esa forma y con que hay cuestiones más específicas que también tienen espacios más específicos. Y la discusión a veces es que por ahí enumerar siempre terminás dejando afuera a alguien. Entonces, pero bueno, eso es un debate que está en curso. Sí, es un debate, creo que un poco esto. De hecho, nosotras en la comisión organizadora lo que pudimos poner por delante fue el trabajo y las tareas concretas que tiene una comisión organizadora, que son garantizar, que son un montón, y más en un encuentro de estas características tan masivo y de hecho inédito en términos de la masividad. Creo que a ninguna comisión organizadora le tocó organizar un encuentro para más de 100.000 por lo menos. No. 100.000 mujeres es lo que se estima que van por a lo menos van a participar. De piso. Por lo menos ya hay 55.000
55.000 que han pedido para dormir en escuelas o clubes. Y después sabemos que van a venir muchísimas, o sea, Sí. al ser una zona metropolitana, ya de hecho, el encuentro de Rosario y el de Mar del Plata fueron masivos también por eso. Pero digo, entonces nuestra tarea en primer lugar fue esa, y sí garantizar las condiciones para que se den los debates necesarios. Es cierto que el debate vinculado al cambio de nombre es un debate que nos atravesó todo el año, que en parte después hay un montón de relatos, y de hecho esto también cada una y colectivamente o individualmente tenemos distintas posiciones y demás. Hay también algunas posiciones que pensamos que de hecho el debate en relación al nombre viene un poco desde Chaco, desde Trelew, donde se plantea desde algunos encuentros anteriores. El punto es, bueno, cuándo, como todo, ¿no? A veces se van germinando debates, ideas, y cuándo efectivamente se instala para que, bueno, tengamos, digamos, como las condiciones o no de cambiar el nombre del encuentro. Después nosotras, sobre todas las cosas, lo que nos parece más importante es que sea cualificado, ¿no? Porque vos misma decís, bueno, ¿cómo es encuentro plurinacional, encuentro feminista, encuentro trans? Bueno, esa misma variedad de posibilidades de nominar, digamos, a un evento que es único y demás, nosotras creemos que tenemos que tratar de darle un cauce responsable, cualitativo, digamos, de hacer un debate de qué implica nacional o plurinacional, porque a veces también estamos en una época en donde nosotras estamos como a veces muy críticas del feminismo, que todo lo adjetiva, y entonces parece que ponemos títulos que quedan bien. Y eso es... Bueno, ¿qué implica? Tiene un impacto impresionante. Claro, ¿qué implica? O sea, incluso esto, cuando discutimos las identidades sexogenéricas y la necesidad de poder incluirlas en el nombre y nombrarlas, porque los encuentros efectivamente son plataformas de conquistas de derechos, entonces por eso que queremos nombrar, bueno, además de nombrar a las mujeres, nombrar a las lesbianas, las trans, las travestis, otras identidades. O otras identidades también. ¿Cuáles? ¿Por qué? Que tal vez la sociedad no está tan inmersa en el conocimiento, digo que sí acepta obviamente distintos géneros, pero tampoco saben la diversidad que hay. Entonces eso también está bueno llevarle a la gente cuando una persona es disidente o cuando llamamos disidencias. Claro. Por eso lo que tiene muy importante... ¿Qué es la disidencia? Y se lo estoy preguntando también para que me lo contesten en un segundito antes de ir al corte. No, lo que te iba a decir en relación a esto es que por eso también lo que es muy, muy importante, te diría que es de lo más importante de los encuentros, son justamente los talleres. Claro. En el encuentro hay, este año va a haber casi 100 talleres, 90 y pico, que abarcan una amplitud de temas muy, muy grande de los aspectos de la vida de las mujeres y de las disidencias de género y sexuales que participan en los encuentros y que permiten esto, argumentos, explicaciones, experiencias, justamente para poder conocer y avanzar. Y dudas también, ¿no? Exacto. Diana, a modo de definición, ¿no? Disidencia. Es lo que rompe con lo heteronormado o con lo que es disidente, digamos, en términos de que se sale o intenta romper con lo que estereotipa o con lo que se entiende que es solo una forma de ser, que sería la heteronormatividad, digamos, la heterosexualidad. O lo binario, no sé si es importante empezar a conocer, a profundizar y sobre todo llevarle a la gente este tipo de dudas. Nos vamos a la calle con una preguntita que ustedes van a contestar luego del corte. ¿Cómo participa la Universidad del Encuentro? ¿Cómo participa la Universidad del Encuentro?